¿Quién determina los tiempos y la forma de andar en estos tiempos? No hace falta que yo les diga que vivimos tiempos muy difíciles en términos sociales a partir de las definiciones económicas de este gobierno y de un proceso político que viene del 2015 hasta hoy. Hay en la oposición, y no hablo de nadie en particular, trato de utilizar ciertas generalidades para que cada uno entienda dónde se para, dónde se ubica o cómo lo analiza. Pero hay una discusión en la oposición que incluye dirigencia política partidaria, que incluye sindicatos, que incluye movimientos sociales, bueno, las distintas expresiones organizadas del campo nacional y popular, que se está preguntando cuáles son los tiempos y cuáles son las exigencias de este tiempo. Hay quienes dicen hay que resistir ahora y utilizan esa palabra, la palabra resistencia. Hay que generar políticas de acción, hay que generar un discurso político, hay que generar articulación política para ponerle límites a este gobierno ahora, para no dejar avanzar a este gobierno con medidas que claramente le están haciendo mucho peor la vida, nos están haciendo mucho peor la vida a los argentinos y a las argentinas. Eso de alguna manera es una forma de sintetizar lo que una porción de la oposición expresa, discute, piensa y entiende qué es lo que hay que hacer. Hay otro espacio, y no me refiero a un espacio político sino concreto, sino a una porción de esa oposición, que entiende que no, que hay que esperar, que hay que desencillar hasta que aclare, que hay que dejar, porque esto tarde o temprano, al ritmo que va, explota. Y esa explosión va a generar una reacción social y una reacción popular que automáticamente le va a poner los límites a este gobierno. Entonces, cierta discusión, en el buen sentido, empieza a atravesar todo el recorrido del accionar político. Me pregunto si hay alguna posición que esté más cercano a lo correcto, a la verdad, a lo que debe ser. Y si la otra es la que está equivocada. O quizás habrá que entender que no hay un solo tiempo, que no hay una sola forma, que no hay una sola manera de construir, que no es una lógica de caer entre esto está bien y lo otro está mal. Quizás habrá que construir una síntesis. Ahora, quiero preguntarme y trasladarles esa pregunta. ¿Quién debe determinar los tiempos de un gobierno si no es el pueblo? ¿O es la dirigencia política que representa a ese pueblo? Porque alguna vez les he dicho, y no la repito la frase porque esté enamorado de ella, sino porque me parece una síntesis acertada, que es que en realidad el tiempo muchas veces es el privilegio de quienes pueden esperar. Yo entiendo a quienes dicen, che, esperemos ahora. ¿Por qué? Porque si ahora salimos a resistir, a evitar que el gobierno avance, a dar todas las peleas posibles, nos van a salir a acusar de que estamos siendo golpistas, de que no respetamos el voto popular y de que no somos al fin y al cabo democráticos. Y que el peronismo o las distintas expresiones de ese campo nacional siempre hace lo mismo. Y eso lo utilizan como argumento para no accionar o en todo caso para esperar. Y yo me pregunto si ese es el camino, ¿qué hacemos con las urgencias? Porque hay urgencias hoy. Hay urgencias por la gente que para el mes que viene ya no puede alquilar. Y eso le pasa a un sector grande, muy grande de la clase media. Pero también hay urgencias que tienen que ver con una realidad de la enorme pobreza que hay en nuestro país, que cada vez se le hace más difícil y que no sé si puede esperar los tiempos de la discusión política. Con esto no estoy enfrentando a la sociedad con la dirigencia política, no. Entiendo y respeto que cada uno y que cada una pueda hacer la lectura política que cree más adecuado. Ahora, si vos esperás, vamos a pararnos sobre la hipótesis que hay que esperar, que la estrategia política es desencillar, que aclare porque esto tarde o temprano implosiona. Por lo tanto, el oprimido, los oprimidos de estas medidas que impulsan los libertarios, tarde o temprano van a saltar la tranquera, tarde o temprano van a decir, señores, esto no va más. Esperemos ese momento. Ok, vamos a pararnos en esa teoría. ¿Y el mientras tanto qué? ¿Y los derechos que se pierden en ese tiempo qué? ¿Y el trabajo que se pierde en ese tiempo qué? ¿Y la posibilidad
la falta de posibilidad que se empiezan a multiplicar para acceder a los derechos básicos como la salud o la educación, o el consumo mínimo que te permita vivir con dignidad. El mientras tanto, ¿qué? Porque yo les diría, es muy fácil diseñar una estrategia con cierto margen de comodidad. No lo digo con mala intención, digo con la comodidad que a lo mejor a cada uno le toca, si tiene la suerte de que así sea. Esa mirada del tiempo, esa mirada de la estrategia política a veces queda alejada del reclamo popular. ¿Y cuál es el impedimento de accionar? Lo que digan de vos. La estigmatización que va a poner ¿quién? Clarín. La estigmatización que va a hacer Juntos por el Cambio, o los medios de la derecha, o un sector de ese pensamiento hegemónico que se construye. Perdón, ¿qué van a decir que no hayan dicho del campo nacional y popular a lo largo de la historia? ¿Qué van a hacer que no hayan hecho? A veces me pregunto por qué seguimos viviendo bajo una lógica política de la mirada del ojo del gran hermano, ¿no? Que me determina si es correcto o si es políticamente incorrecto tal o cual cosa. Mejor no avanzo porque van a creer que los quiero desestabilizar, entonces mejor espero. Cuando la derecha gobierna y cuando la derecha es oposición, tienen casi un primer mandamiento, no esperan para nada. Ni para meterte en ajuste a las 24 horas que asumen, y cuando son oposición, ni para generar las condiciones que vos no puedas avanzar en derechos y avanzar con más instancias de proyectos que generen felicidad a tu pueblo. Ellos no esperan. ¿Saben por qué no esperan? Porque tienen muy en claro qué es los intereses que representan. Y a veces hasta lo hacen con mucha urgencia, y todo junto. Después de generar consecuencias, claro, pero lo hacen. Entonces, quizás el tiempo de la estrategia política queda muy alejado de las urgencias. Y por el otro lado, accionar rápidamente, plantear una resistencia, una organización popular, rápidamente lo que te va a generar es que el clima y la tensión social se dé de una forma tan rápida y tan inmediata que a lo mejor vos no tenés reemplazo como para ocupar las responsabilidades, que sería asumir un gobierno que tenga la Constitución, la democracia y sus valores como centralidad política. No es una discusión menor, porque hay algo que tiene que ver con los costos, pero no hablo de los costos económicos, hablo de los costos de vida. Hablo de que la representatividad política se construye a partir de que esos representantes, hombres o mujeres, pueden leer la necesidad y la urgencia de su pueblo y no estirar esos sufrimientos de su pueblo en pos de una estrategia que además tampoco se sabe si va a ser positiva de cara al futuro. Esta es la discusión en la que hoy se está, Fíjense qué llamativo, ¿no? Porque durante el gobierno de Macri, ni bien empieza el gobierno de Macri, hubo un sector de la dirigencia política y de las organizaciones populares que rápidamente, casi de forma inmediata, fueron oposición a Macri. Y algunos sindicatos, ATE particularmente, fue oposición rápidamente a Macri. Y el resto del sindicalismo, no todo, porque la CTA también fue rápidamente oposición a Macri, pero la CGT no fue en una primera hora oposición al gobierno de Macri. Ya lo sabemos. Pero todo este sector de la dirigencia y este sector del sindicalismo, sí. Fíjense cómo ahora se da vuelta esta situación. En los sindicalistas, la dirigencia sindical es la que está empezando a poner movimiento, piezas, para ponerle límites a este gobierno. La CGT, ATE, la CTA, fueron en una marcha que al principio, por lo menos a mí me resultó poco, pero que generó las condiciones en el marco de lo judicial para que ahora la instancia de la reforma laboral que incluye este DNU haya llegado a la Corte. Y organizó y convocó y está convocando para que el 24 haga una marcha multitudinaria. Y sin embargo hay un sector que en aquel momento fue rápidamente oposición que ahora entiende que hay que esperar. Parece que nunca la pegamos todos juntos, ¿no? Pero bueno, no importa, llegará. En algún momento sí existió. Pero la reflexión que yo quiero humildemente aportar, y aportarla como reflexión y como discusión, no como algo determinado porque no tengo la verdad, es, me preocupa
que los gritos de la calle no se escuchen en el palacio que hoy gobierna, pero también me preocupa que se especule con los gritos de la calle, se especule con el dolor ajeno. Quizás esa especulación tiene una intención que cree que es superadora, puede que sí, pero a mí me sabe a poco. A mí me sabe a poco. Recién lo escuchaba la excelente nota que hicieron los compañeros de Duro de Domar a Juan Grabois. Cuando dice, a este modelo hay que resistirlo ahora, va a terminar mal. Ustedes lo saben, tanto como yo, va a terminar mal. El mundo ya se dio cuenta, andamos, que esto termina mal. Entonces, ¿para qué esperar a hacer de un cementerio de las industrias de nuestro país, recorrer el cementerio de las fábricas en nuestro país, recorrer el cementerio de los asalariados en nuestro país, recorrer el cementerio que multiplique las pobrezas en nuestro país y a partir de ahí, ¿qué? Una especie de resurrección colectiva? ¿Por qué? Porque ahora no porque nos van a decir, acá es una disputa de intereses, pero no es una disputa de intereses de una caja chica, es una disputa de intereses si vamos a cuidar a la patria hoy o la vamos a cuidar en unos años. No sé. Hay muchas organizaciones y discusiones que se están dando. Hoy no fue menor la reunión de gobernadores, intendentes y la CGT. Por supuesto, porque están discutiendo, están planificando. Insisto, y hay una expresión el miércoles. Pero hay algo que tiene que ver con los tiempos que puede jugar en contra. Yo no sé qué es lo correcto, de verdad que no lo sé. Creo que quizás haya que entender que hay territorios urgentes y que hay territorios que pueden esperar. Por lo tanto, habrá que pensar qué territorios reaccionan rápidamente. Hay un territorio que hoy en día es el Congreso de la Nación, donde creo que la ley, que el DNI no debe pasar y la ley ómnibus tampoco debe pasar. Ahora digo, si después pasa la ley ómnibus, bueno, se discutirá lo que habrá que discutir. Perfecto, porque insisto, hay cosas que son sanas, no de esta ley ómnibus, pero hay muchas cosas para discutir en la Argentina, para transformar y para mejorar. Pero cuando nosotros vamos a los ejemplos de los tiempos, los grandes liderazgos, desde mi punto de vista, han sido aquellos que supieron leer cuál era esa vivencia popular, ese sentir del pueblo. Yo siempre voy al ejemplo de Néstor Kirchner, porque creo que lo clave de Néstor Kirchner, más allá de sus medidas económicas y políticas que tomó en su momento, lo claro fue que entendió que había una sociedad que necesitaba reconstruir el vínculo con la política, que necesitaba reconstruir el vínculo con la convicción política, que necesitaba reconstruir el vínculo con un modelo de país, que necesitaba volver a empoderarse y organizarse. Y sintió que él era responsable, creo, de poder empezar a construir esa esperanza a partir de sentirse con la claridad política de traducir como poco lo que ese pueblo estaba necesitando. Bueno, me parece que este es el tiempo. El tiempo es de entender que las urgencias no pueden quedar en el mundo de los urgentes. Las urgencias no pueden quedar en el mundo del que necesita. Y mientras tanto, se planifica lo que algún día llegará. Porque a veces las consecuencias las pagan otros. Lo dejo para reflexionarlo. Ojo también con la lógica de los extremos. Insisto, quizás sea la comunión de ambas. De sencillar hasta que aclare, me sabe a poco. Me sabe a muy poco. Sobre todo porque hay quienes pueden esperar a que aclare. Hay otros que quedan ahí, solos, en mitad de la noche. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles.